6 de marzo nace César Vallejo en la ciudad de Santiago de Chuco. Sus padres fueron María Mendoza y Francisco Vallejo. En sus primeros años fue formado para la formación sacerdotal. Realizó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271. Ya en 1905 se desplaza a la ciudad de Huamachuco para llevar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás. Desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a la carencia económica retorna a su pueblo, con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. En 1911 viaja a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandona el claustro universitario por razones económicas. Luego regresa a Trujillo. En 1912 consigue un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el valle de Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios. En 1915, después de obtener el título de bachiller, inició estudios en Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y Derecho en la San Marcos, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1919 se hace profesor de gramática castellana para el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe e inspector disciplinario. Para esta misma fecha publica el que se volvería su libro más famoso, Los Heraldos Negros. El proyecto es muy importante porque el poeta César Vallejo nos narra la crisis financiera que se produjo tras el cierre de una fábrica, lo cual generó el desempleo, la corrupción y la violencia, en pocas palabras, es decir, un enfrentamiento entre la clase alta con la clase baja. También es importante resaltar que los obreros, ya que tuvieron tantos conflictos, igual pudieran recuperar su empleo. Creo que como peruanos y estudiantes que somos, debemos conocer la vida y obra de nuestros poetas peruanos. Los valores que nos señalan nuestro proyecto son la tolerancia, la humildad, la voluntad, la compasión y la solidaridad. La obra consiste en 5 escenas. La escena 1 nos da a conocer que la crisis internacional ha llegado a los diferentes países y por este motivo se dan los despidos y los cierres de las fábricas y empresas, a lo que las clases medias y bajas se niegan a aceptar, diciendo de todo, y lo que les dicen es falso, porque todas las máquinas que ellos habían construido los iban a reemplazar en el futuro, porque eran eficaces y rápidos, que no necesitaban de un sueldo. Por este motivo los empresarios serían los beneficiarios. Es por ello que inician una protesta ante los empresarios de estos. La escena 2 se desarrolla primero en un contexto patronal. El ministro con los industriales y después el director del gabinete del ministro con los mismos. Posteriormente, el contexto cambia pues se reúne uno de los industriales con los delegados de los obreros. Ninguno de ellos es descrito explícitamente. Otro contexto es el que rodea a los obreros que esperan en la calle para saber los resultados de la reunión entre sus delegados y los patrones. Vallejo señala explícitamente que se desarrolla en una atmósfera de evidente agitación. Más aún, el autor describe los gestos que lo revelan. Los obreros consultan frecuentemente el reloj del péndulo o sus relojes y comentan con voz más o menos. Escena 3. Los obreros ingresan al salón de la Asamblea General con gritos para hacerse escuchar. Luego empieza la reunión, pero no se llega a ningún acuerdo. Los propietarios de las fábricas se niegan a negociar ni llegar a un acuerdo sobre el cierre ni la disminución de los salarios, que afecta gravemente a los obreros. Debido a ello, los delegados que apoyaban al pueblo deciden declarar la huelga. Escena 4. Comenzó la huelga, seguida de un ambiente lleno de violencia. Hubo un gran conflicto entre los trabajadores y la policía, y un ambiente de miedo
y muerte. Escena 5. Después de varias semanas en huelga y preocupados de que los obreros iniciaran una guerra civil, finalmente escucharon sus opiniones y por eso llegaron a un acuerdo de no cerrar las fábricas y no bajar los salarios. El proletariado después de todo obtuvo la victoria y comenzaron a trabajar con normalidad. Finalmente, los valores éticos que nos señala Lockout son la tolerancia, la humildad, la voluntad, la compasión y la solidaridad, los cuales simbolizan la libertad y la lucha por la justicia que somete Vallejo en su dicción, empleando temas como el desempleo y la convulsión. Es por esto que como jóvenes líderes que somos, debemos difundir el legado de César Vallejo y seguir su ejemplo, defendiendo los derechos de los más vulnerables, ya que hoy en día aún existe el soborno, lo cual dificulta el avance de la sociedad.